A nuestro móvil de exteriores está nuestro Exactamente, compañero Eduardo así es. Paul y le trasladamos esta pregunta, ¿no? ¿Se pospusieron las vacunas? Es una de las preguntas que vamos a hacer, Edu. Buen día, sí, a todos en el estudio. Efectivamente es una de las primeras y una de las más preocupantes, o por lo menos mayor repercusión ha causado saber que hay una pequeña prórroga, obviamente, con la aplicación de vacunas, con la llegada y aplicación de vacunas en todo el país y particularmente también en Tucumán. Y esto se lo trasladamos ya al doctor Miguel Ferre, director de gestión sanitaria del CIPROSA. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Nos confirman ustedes también que hay una suerte de prórroga que se está, digamos, aplicando? ¿No está llegando vacunas en suficiencia? ¿Hay muchos pedidos para la demanda que hay? Sí, así es. A ver, tiene que ver con dos factores. Uno, la decisión que se tomó desde nivel nacional y acertada, por cierto, de vacunar con primeras dosis a la mayor cantidad de gente posible. Una estrategia que aplicada en Inglaterra llevó a muy buenos resultados. De hecho, en Inglaterra se decidió directamente suspender segundas dosis, aplicar con la vacuna de AstraZeneca, que es la que se fabrica allí, toda la cantidad posible de primeras dosis y de hecho disminuyeron la mortalidad prácticamente a cero. Entonces, bueno, desde nivel nacional lo que se planteó fue no suspender las segundas dosis porque son necesarias, sabemos que biológicamente corresponde colocarlas para lograr un refuerzo de la inmunidad y que ésta dure en el tiempo, pero en la situación en la que atraviesa el país de un aumento acelerado de casos y de esta segunda ola, más la ocupación de camas que se está viendo en el país desde el punto de vista sanitario, lo que se decidió es acelerar la vacunación con primeras dosis. De hecho, ustedes han visto que en los últimos cargamentos que han llegado al país de la vacuna Sputnik, que tiene un primer y un segundo componente, prácticamente toda la carga corresponde al primer componente, respaldando esta decisión. Y en cuanto a la vacuna Covishield o AstraZeneca, que bueno, son fabricadas por dos laboratorios pero con la misma tecnología, nosotros recibimos en su momento, si mal no recuerdo, 19.500 dosis, se colocaron todas como primeras dosis en ese momento y posteriormente recibimos 9.500 que la hemos colocado como segundas dosis. Entonces tenemos esquema completo de Covishield en la capital, en Aguilares, en Monteros, y en Concepción, que se decidió completar allí los esquemas por ser los departamentos con mayor aglomeración de personas, por la distribución de los mayores de 70 años, que era la población a la que habíamos vacunado, y estamos a la espera de que arribe esa segunda tanda en algún momento para completar los esquemas. Dos preguntas salen de esto. Una, si aquellos que han recibido la primera dosis y que obviamente muchos del sector docente, por ejemplo, que están esperando, al no recibirla, de alguna manera no completan ese fortalecimiento que tiene que tener, se recomienda justamente con la vacuna para poder hacer frente al potencial COVID. Sí, como sabemos son todas vacunas que todavía están en alguna fase más o menos avanzada de investigación, pero todavía nos resta cosas por conocer e incluso de la vacuna de Pfizer salen cosas nuevas todos los días. Esto hay que aclararlo porque no podemos afirmar con certeza muchas cosas. Lo que sí podemos decir es que todas las vacunas con la primera dosis ya generan algún porcentaje de efectividad y un porcentaje de personas que generan anticuerpos y que además tiene una alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y es ahí donde tenemos que apuntar en este momento. Nosotros en este momento no vamos a frenar una epidemia aplicando vacunas porque tenemos circulación comunitaria, porque los casos están en ascenso y porque estamos poniendo primera dosis. Lo que sí vamos a frenar es la cantidad de ingresos a terapia intensiva y la cantidad de pacientes fallecidos, y ese es el objetivo. La segunda pregunta, y ya damos pie a la consulta que también tenemos en el estudio, tiene que ver con si esas primeras dosis, ya no utilizándose en los pacientes que han tenido, están esperando la segunda, están llegando y se va a seguir administrando con normalidad o también tienen algún freno. No, nosotros hemos recibido hacia fines de la semana pasada 15.500 dosis del primer componente de Sputnik. El día de ayer hemos recibido 2.000 más y un lote de casi 18.000 que Nación había comprometido con nuestra provincia. De hecho, en una reunión que tuvimos con la ministra de Salud de la Nación, planteó las provincias que tenían algunos departamentos con alto riesgo epidemiológico y de la última tanda que entró al país se distribuyó solamente en esas provincias. En un mensaje claro, acá el ascenso de casos y el riesgo epidemiológico va a marcar el ritmo de la vacunación en el país. Sí, tenemos
consultas de estudio. Sí, Eduardo. Doctor Ferrer Contreras, buenos días. Jorge Lobo del Piso de Vivo Tucumán los saluda. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bien, bien. En el caso de los insulinos dependientes, hemos recibido información de que el lunes pasado llegaron al lugar, al hipódromo, y para aplicarse la segunda dosis, y les dijeron que justamente se iba a posponer o postergar la aplicación de esta segunda dosis. ¿Cuál es el mensaje para ellos en cuanto a la vigencia o la efectividad que tiene la primera dosis en el tiempo y si está garantizada esa segunda dosis? Mire, la segunda dosis, de acuerdo a lo que nos dice Nación, está garantizada, pero no en los tiempos en los cuales todos quisiésemos colocarla, que sería a los 21 días en el caso de Sputnik y a los 28 días en el caso de AstraZeneca o de Sinopharm. En el caso de AstraZeneca en particular ya hay recomendaciones que plantean colocarla a partir de las 8 semanas de la primera dosis. Lo que se nos ha planteado desde nivel nacional es que se posponen hasta los 3 meses y dentro de esa ventana de tiempo colocarla la segunda dosis, y asumo que se están haciendo las gestiones necesarias para conseguir las vacunas para cumplir con ese esquema. Quiere decir, le repregunto, ¿van a tener la vacuna a tiempo? De acuerdo a lo que se nos plantea desde nivel nacional, sí, pero no es un compromiso que yo pueda asumir porque no hago las gestiones para conseguirle la vacuna. De hecho, no la hace la provincia. A ver, reiterar de nuevo, en esta etapa que tenemos por delante, que van a ser de un par de meses difíciles, honestamente lo que corresponde es poner todas las primeras dosis que podamos colocar. Y esto ya es una opinión personal. Si no se puede colocar la segunda dosis en algunas personas porque vamos a proteger a más personas con la primera dosis, no está mal y es una decisión también de generosidad de nuestra sociedad hacia aquellos que corren el riesgo de no estar protegidos por falta de la primera dosis. Miguel, ¿cómo le va? Lourdes lo saluda de acá del estudio. Decía recién, la aplicación de las vacunas no va a frenar la pandemia, pero sí la internación. Hablemos de internación y cómo están las camas hoy en los hospitales de la provincia. Bueno, mire, nosotros tenemos muy baja internación a nivel de las camas comunes, vienen oscilando entre 21, 25 pacientes internados diariamente, y sí tenemos internación más alta a nivel de las camas críticas, con una ocupación que viene oscilando en las últimas 2 semanas entre un 55 y un 57%. Y sí lo que hay que plantear es cómo es la dinámica de esta internación. Todavía en las camas críticas la ocupación está dada por los mayores de 60 años, por la gente que tienen algún tipo de patología que pone en riesgo su vida, y de hecho el 75% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por este tipo de personas. Y por eso claramente la campaña de vacunación está dirigida a ellos. Miguel. Perdón, ¿el sector público y sector privado también? Del sector privado tenemos menos información porque los reportes no tienen la frecuencia y fluidez que desearíamos, pero sí hay algunas instituciones privadas que han manifestado que su ocupación está alrededor del 90% para el caso de las camas críticas. Bien, Miguel, le queremos hacer unas preguntas de los llamados, ¿no? Los mensajes que están ingresando acerca de las personas que son extranjeras, pero ya viven en Tucumán hace muchísimo tiempo, no tienen documentos de extranjeros, argentinos, documentos de extranjeros, que les demoran, que no salen en el padrón. ¿Con qué número de teléfono se podrían comunicar estas personas que por lo general son mayores, ¿no? La mayoría. Sí, mire, nosotros estamos trabajando mucho con algunos consulados en particular que directamente presentan la lista de las personas extranjeras, se chequea la situación, ellos respaldan con documentación propia esta situación y directamente se empadrona a las personas para que puedan conseguir el turno, ¿sí? En el caso de aquellas personas que, bueno, no conozco si todos tienen consulado, imagino que no y no puedan afrontar esta vía diplomática, sí pueden llamar al teléfono de epidemiología, al 0800 de vigilancia epidemiológica que hemos difundido siempre, y trasladar su consulta, o también en el correo de casos excepcionales @msptucuman.gov.ar, que es donde se está tramitando la vacuna para las personas con alguna patología en particular. También estamos recibiendo este tipo de consultas y estamos dando la respuesta. Perfecto. Bien. Sí.
Perfecto, Eduardo. Miguel, si le puedo hacer una pregunta más y corriéndolo un poco del tema de la vacunación. El año pasado a esta altura veíamos muchas campañas del Ciprosa relacionados al dengue. ¿Hay algún dato, alguna estadística? ¿Cómo está la provincia hoy en materia de dengue? Mire, con nuestra Dirección de Salud Ambiental, que no dejó de trabajar nunca con el tema sanitización de los diferentes espacios, con operativos en algunos barrios, pero la realidad es que afortunadamente no hemos tenido que afrontar la cantidad de casos del año pasado, porque desde el punto de vista sanitario hubiese sido muy complejo tener los dos virus circulando ampliamente. Claro, nuevamente, perfecto. Bien. Sí. Cerruti de la parte de deportes acá. Quería preguntarles cuál es su mirada, si es que puede llegar a ser positivo o no poner una pausa en el deporte para tratar de frenar en parte los contagios aquí en la provincia. ¿Esto se puede llegar a dar? ¿Ustedes aconsejan poner en pausa el deporte en este tiempo? Nosotros tratamos de ser cautos con este tipo de consejos porque sabemos que hay actividades económicas que pueden verse afectadas y por lo tanto familias que van a verse afectadas. Y deseamos, y por eso promovemos tanto el cumplimiento de los protocolos y el cuidado personal para que podamos seguir como estamos. Si esto se complica más desde el punto de vista sanitario, indefectiblemente vamos a llegar al cierre de muchísimas actividades y nosotros desde el punto de vista de salud nos vamos a ver obligados a recomendarlo porque está ocurriendo en el mundo, pasó en Francia, pasó en Alemania. Yo creo que hasta acá nadie ha dado en la tecla con la manera de frenar el aumento acelerado de casos cuando empieza una segunda o una tercera ola. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos y que las actividades se mantengan vigentes y abiertas, depende de que el cumplimiento de los protocolos sea lo más estricto posible. Sabemos el daño que ha generado esta pandemia, que no solamente es sanitario, es social, es en la salud mental, ha generado daños en diferentes culturas y a nivel económico. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo. De esto, la única manera que podemos salir es colaborando entre todos, y cuanta menos actividades se vean afectadas, mucho mejor para todos, pero es una cuestión de mucha responsabilidad. Eduardo, le hago una última pregunta antes que cierres porque los mensajes están llegando, Miguel. De 40 a 60 años, ¿no? La gente está muy preocupada. ¿Hay alguna fecha estimativa y algo como para que podamos, o nada todavía? No, de hecho, a ver, nosotros tratamos de ser honestos sí, y frontales. Si esa persona entre 40 y 60 años tiene algún factor de riesgo, y sí, va a llegar la vacuna antes que el resto de la población. Pero para las personas entre 18 y 60 años que no tienen factores de riesgo, están planteados para una última etapa, una vez que las personas más vulnerables ya estén protegidas. Y para eso falta todavía tiempo. Perfecto. Bien, gracias, Miguel. Eduardo. Sí, gracias, doctor. No, me quedo yo particularmente con un concepto del doctor. No, todavía no se ha pedido esto, pero no va a ser necesario cerrar o restringir nuevas actividades en la medida que evolucione, cómo evolucione la pandemia, y eso depende, obviamente, de nosotros. Me parece que Eduardo, en manos de todos nosotros está la posibilidad de poder mantener actividades abiertas o la necesidad de avanzar con cierres como efectivamente se han hecho, se están disponiendo en otras provincias y también en otras partes del mundo. Esperemos que sí, que todos nosotros, la sociedad, también haga caso a estas cosas. Gracias, doctor. ¿No? Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Nos volvemos a encontrar enseguida. Bueno. Todo responde, doctor. Súper completa la entrevista.